Bienvenido. Sí, muy buenas noches a todo el público de ATSI. Es un placer para mí en el día de hoy poder presentar a nuestro invitado. Él es el licenciado Michael Santana, psicólogo, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con título en licenciatura en psicología, mención psicología clínica y también psicología escolar. Trabaja en el Centro de Atención Integral Bellavista, en Santiago, República Dominicana, y también ofrece sus servicios en la Policlínica Carlos Morales Troncoso, ubicado en el sector de la Otra Banda, en Santiago, República Dominicana. A nivel privado, en el Centro de Acompañamiento Psicológico Vital, Avenida Emilio Prudón, Santiago, República Dominicana. Tiene más de 5 años de experiencia en el área de psicología clínica y ha estado ya en otras ocasiones en nuestro programa. Nuestro invitado, el licenciado Santana, en el día de hoy hará una revisión sobre las causas y consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento médico, con énfasis en técnicas para disminuir el incumplimiento o la adherencia al tratamiento. Así que con ustedes, el licenciado Santana, adelante, puede abrir su micrófono e iniciar. Bien, bien, muchísimas gracias por esa magnífica presentación. Vamos a empezar de una vez. Gracias a la doctora Hermosén y a la doctora De Fran por la oportunidad, por presentarme a ustedes. Y empezamos de una vez este asunto con el nombre de nuestra conferencia de hoy, que es Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes a través de la empatía. Esto ha sido un reto, preparar este asunto, y hemos entrevistado varios profesionales de la psicología, del área médica, enfermeras, también, o sea, todas las personas que de alguna manera están relacionadas con la parte, con los pacientes, bueno, pues tienen su granito de arena en este asunto. Empezamos con la frase de hoy: la gente quiere a los médicos que quieren a la gente. Antes de ser un buen médico, sé una buena persona. Esta frase abrimos nuestra actividad de hoy. Nos deja mucho que decir, porque antes de ser médicos somos humanos, somos personas. Y la reflexión también nos dice la piedra: el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Aquí, vamos a socializar sobre esta definición que me llamó mucho, mucho la atención, que es comunicar. Entonces, comunicar no es solamente transmitir información suficiente y verídica, es compartir, darse a conocer, interesarse en conocer al otro, entrar en relación creando una interacción que favorezca el proceso. Entonces, comunicar podría ser sinónimo de consultar en este asunto. Vamos a hacer una pausa aquí para abrir el chat para ver las preguntas, lo que escriben ustedes también, que no lo tengo disponible. Si me podrían ayudar con esto. Doctor Restituyo. Sí, cómo no. Puede Sí, no seguir. las veo. Ok, seguimos. La comunicación es la forma de relacionarse con los seres humanos. Y yo le pregunto de nuevo: ¿comunicar podría ser sinónimo de consultar? Les repito, la comunicación es una forma de relacionarse entre los seres humanos, y la consulta en sí es una forma de relacionarse entre los seres humanos, ve como que tiene cierta similitud. A través de este proceso, el ser humano sintetiza, organiza y elabora sus propias experiencias y conocimientos humanos, permitiendo la comprensión entre las personas y actividades conjuntas durante su vida. O sea, tiene mucha relación este asunto de la consulta y lo que es la comunicación. Como hemos podido apreciar en las definiciones, la comunicación es un proceso activo, constante y complejo. Y yo les pregunto, ¿y la consulta médica? ¿Acaso no es un proceso activo, constante y complejo también?
Si seguimos por aquí. Ahora, hay una participación de los individuos consciente o inconscientemente constante, ¿verdad? Que podemos comunicarnos mediante el proceso de evaluación y el proceso de entrevista. Dice Yocasta, algunas veces el médico consulta, pero no se comunica. Correcto. Eso es muy común, ¿eh? Es muy común, sobre todo a nivel público. Pero por esas diferencias vamos a hablar más adelante de ellas. Seguimos por aquí. Compleja, aunque parezca algo sencillo, puede haber muchos errores en la transmisión y la comunicación del lenguaje. Aprender a comunicarse supone aprender a identificar y a dominar los obstáculos que surgen dentro de cada persona y su ambiente. Hay una pregunta que nosotros, los psicólogos, los colegas que están en la sala se van a identificar con ella, es ¿a qué edad, cuando le va a una madre por un niño, a qué edad controló sus esfínteres? Regularmente no preguntamos así, ¿verdad que no? Preguntamos ¿a qué edad dejó de hacerse pipí, caca? Porque muchas personas no van a entender cuando le preguntan ¿a qué edad dejó de controlar controló sus esfínteres el niño? No van a entender. O sea, el lenguaje, mientras más llano, mejor. O sea, yo tengo que hablar un lenguaje que el paciente me entienda. Para comprender mejor lo que ocurre, para comprender mejor al otro y comprenderse mejor a sí mismo, para entender mejor el mundo que le rodea y la importancia de la comunicación. Y tenemos una comunicación efectiva cuando, y yo le cambio la palabra comunicación por consulta. Tenemos una consulta efectiva cuando el mensaje llega a la persona o grupo de forma apropiada para recibirlo. La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado. Y en este caso, entonces, que el paciente, si yo le digo, mira, te tocan 12, este tratamiento lo vamos a hacer por 12 días, no es que si al cuarto o al quinto día tú te sientes bien, lo vas a abandonar y te vas a olvidar, no, ya yo me sané. No, no es así. O sea, ofrecerle al paciente las consecuencias de abandonar el tratamiento, de no continuar con él o de dejarlo. Sobre todo también cuando el paciente tiene un tratamiento por una enfermedad una enfermedad terminal, como el caso del VIH, que son medicamentos continuos, un medicamento que tiene que consumir el paciente para toda la vida. Entonces, ahí sí tenemos que lograr que el paciente se adhiera sí o sí al tratamiento. No es unilateral, sino que estimula la retroalimentación del mensaje enviado. Entonces, ven la similitud entre consultar y comunicar. Existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal. O sea, lo que el paciente me dice a mí tiene que ver mucho con su lenguaje corporal. O sea, se corresponde ambos discursos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros como profesionales es, responde los requisitos básicos de siguientes: la claridad, la precisión, la persuasión, la credibilidad, la oportunidad y la objetividad en intereses. Antes de que lleguen a nuestra consulta, ya el paciente ha hecho sus investigaciones con Dr. Google y sabe ya su diagnóstico o su posible diagnóstico, sabe 80,000 tratamientos. No sé si les ha pasado, que me dicen, no, yo tengo esto. Y se llama trastorno esquizoide de la personalidad, por mencionarle uno. O yo lo que tengo es una gastritis y el tratamiento es este. Y dicen los curanderos que aquello. O sea, antes de ir a nuestra consulta, el paciente ya ha googleado muchísimo sobre su posible diagnóstico. Entonces, muchas veces van con esos pensamientos, con esos esquemas, y hay que romperlos también, porque no toda la información que aparece en Internet es verídica. Dice Jorge, doctor Basilio, tenemos empatía cuando nos ponemos en los zapatos del paciente o cliente. En pocas palabras, entender por lo que está atravesando el paciente. Correcto, Germán, así es. Seguimos por aquí. Lo importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Esa frase es de Peter Drucker, y es muy, muy importante que nosotros, como profesionales de la salud, evaluemos siempre lo que dice el paciente sin hablar. Esto es de suma importancia porque él me puede estar diciendo a mí, sí, doctor, yo no hay problema con eso, yo entendí lo que usted me dijo, pero yo le acabo de dar 3 referimientos. O sea, te toca hacerte este análisis, te toca hacerte este otro y este otro. Entonces,
Muchas veces él dice que sí. Sobre todo nos pasa cuando son nacionales extranjeros, que no dominamos el mismo idioma. Ellos le dicen todo que sí y después en el pasillo tú lo encuentras preguntando. Entonces, en ese aspecto, debemos saber identificar cuando el paciente entendió y una forma de ellos de preguntarle, ahora explícame a mí lo que tú entendiste. Y ahí podemos comprobar si el paciente entendió o no. Seguimos por aquí. Ahora sí, hablemos de empatía. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro. La palabra empatía viene de origen griego, del empatheia, que significa emocionado. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el significado de empatía con estos 5 estamentos. Conciencia de los sentimientos, necesidades y problemáticas de los demás. Capacidad para responder a los demás que hemos comprendido. Destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. Esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas y esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. O sea, la empatía no es más, si me puse en los zapatos del otro ya te entendí. No, o sea, es más profundo el asunto todavía. También en el tema de la empatía cabe identificar qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad dentro de mi ambiente laboral. Entonces tenemos que, mi responsabilidad son mis palabras, mis acciones, mis errores, mis ideas, mi esfuerzo, mi conducta. Esto es mi responsabilidad. Hay otras como dar un buen servicio y demás, pero vamos a limitarnos a esta. Ahora, ¿qué no es mi responsabilidad? Las acciones de los demás, las palabras, los sentimientos de los demás, las consecuencias, la creencia, las ideas, los errores de los demás. Pero identificar muy bien cuál es mi rol, cuál es mi función para ofrecer así y dar un mejor servicio. Y el término de las emociones. Este es otro asunto que también afecta o que podría beneficiar o perjudicar mi trabajo. Bueno, no todos los días vamos con el mismo modo y ni sintiendo lo mismo, pero a medida que identificamos bajo cuál emoción estamos siendo regulados, pues mejor vamos a tener un mejor entendimiento y vamos a saber cómo enfrentarnos mejor al mundo. Tenemos que las emociones son estados afectivos que experimentamos, la alegría, la tristeza, la rabia, el enojo. El carácter tiene mucho también que ver. Son ese conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. El temperamento también se atañe a esta fórmula y esta es la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. La tendencia del individuo a reaccionar de cierto modo al ambiente. Ahora nos vamos con una fórmula. Temperamento más carácter es igual a personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Bueno, pues es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de los demás. Entonces, a medida que yo me voy conociendo, que conozco mi temperamento, conozco mi carácter, forjo mi personalidad, ¿verdad? Trabajo mis debilidades y refuerzo mis fortalezas, voy a tener la oportunidad de tener más empatía con los usuarios. ¿Tiene importancia identificar bajo cuál emoción estamos siendo regulados? Díganme ustedes. Los leo, los escucho. Si nos abren los micrófonos. ¿Tiene importancia eso? Yo saber bajo cuál emoción estoy siendo regulado ante un determinado caso, situación. A ver. Dice, Sí, el que desee dice el opinar puede abrir licenciado tu Basilio, claro micrófono. que sí. Sí, tiene importancia. Tiene importancia porque muchas veces tenemos como un estigma con los pacientes y esto no ayuda al proceso. Y más en el caso de los psicólogos que tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer acuerdos. El paciente debe de creer en nosotros y creer en el tratamiento. Entonces, para nosotros es de suma importancia que cada una de las cosas que nosotros le decimos, pues él lo cumpla. Nos dice la doctora Yocasta, sí, porque aprendemos a conocernos y controlar las mismas en el futuro. Bien, correcto. Entonces, a medida que yo voy conociéndome
igual que como le dije anteriormente, cuando forjamos el temperamento, el carácter y la personalidad, que yo descubro y voy trabajando mis debilidades dentro del área clínica, entonces voy creciendo y voy haciendo un mejor profesional y por ende, mientras mejor preparado estemos, pues más vamos a tener que dar. Y el paciente se va a sentir más identificado y va a respetar más, por ende, los tratamientos que le pongamos. Va a tener más fe. La fe tiene un efecto, digamos que como un placebo también dentro de los pacientes, más que el medicamento en sí, que también tiene su placebo, pero eso es otro tema. Seguimos por aquí. Si no regulamos las emociones, no podemos transmitir el mensaje al paciente. Correcto. Sí, muy buena. Y en términos de hormonas, este es un tema que siempre lo traigo. El término de hormonas. Pues nosotros somos, en términos hormonales, estamos siempre regulados por una u por otra hormona, o por varias. O sea, nuestro cerebro siempre está segregando hormonas. Entonces aquí le menciono dos nada más, que es el cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, y tenemos la serotonina, que es un poco más agradable al organismo. Yo digo que no son buenas ni malas, simplemente hay una hormona que hay que utilizar en un momento determinado y otra frente a otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema con las hormonas? Cuando superamos los límites, cuando sobrepasamos los límites entre una y otra. Entonces, seguimos por aquí. Esta es otra palabra. También luego de la asertividad venimos con luego de la empatía venimos con la asertividad. Y esta es una habilidad social y comunicativa que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos y respetando a los demás. La comunicación asertiva es la conducta humana más deseada, se necesita para tener relaciones honestas y sanas. O sea, muchas veces cuando reclamamos nuestros derechos, lo hacemos de una manera que no ofende a los demás. Estamos teniendo una comunicación o haciendo una reclamación asertiva de una determinada situación. El ser honesto, el ser directo y respetuoso mientras se interactúa con los demás. Esto es conducta asertiva. Y la asertividad emocional también es la habilidad de expresar nuestros deseos de manera amable, franca, abierta, directa y adecuada. O sea, no es solamente reclamar y decirlo porque sí, sino, o sea, no es el qué tengo que decir, sino cómo lo digo. Logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Entonces, va a depender mucho de lo que decía ahí arriba, del carácter, del temperamento, de la personalidad de cada uno de nosotros para lograr así que dentro de nuestras fortalezas tener un poquito de esta asertividad y lograr que el paciente poco a poco vaya como identificándose con el proceso y lo haga suyo, lo interiorice más aún. En cuanto a la comunicación asertiva, tenemos que lo no asertivo es el ser coercitivo, indirecto, impositivo, cerrado, éludo, menosprecio y alguien pierde cuando la comunicación es asertiva. Ahora bien, cuando es asertiva, me respeto y te respeto. Soy directo, propositivo, abierto, afronto, me valoro, te valoro y ganamos todos. Entonces, aquí, igual que si fueran las instancias psíquicas, la pasividad representaría el estrés, la asertividad representaría el yo consciente y la agresividad representaría la ansiedad en términos de hormonas. Y así sucede también en el cerebro. Dice la doctora Defran, el paciente debe sentir que entendemos su enfermedad y que nuestro objetivo es lograr sanar y controlar tal padecimiento y que eso debe sentirse en confianza identificado con su médico tratante. Claro que sí. A medida que el paciente va logrando, por eso no lo atiende una máquina, no lo atiende un robot donde tú pones dígitos o pones esto, porque el calor humano es muy necesario, porque muchos pacientes vienen de que
de que la misma familia le ha dado la espalda. Y sobre todo en situaciones difíciles hay muchísima gente que se le aleja a estos. Y más cuando es una enfermedad terminal o cuando es una enfermedad que usa medicamentos continuos, como el caso del VIH, ahí también. Entonces el paciente, su refugio debemos ser nosotros, su refugio positivo. Pasos para una comunicación asertiva. Expresa cómo te sientes, manifiesta lo que piensas y di lo que quieres que suceda. Muchas veces dejamos esto entredicho y no nos damos a entender para con nuestros compañeros de trabajo ni con nuestros pacientes tampoco. Entonces, para la comunicación asertiva debemos asegurarnos que estos 3 pasos se cumplan. La forma en que nos comunicamos ha cambiado considerablemente en las últimas décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece la tecnología. Y esto es algo que lo tenemos sobre todo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Muchos de ellos conectan mejor con una pantalla que con otro ser humano. Entonces, la estrategia de comunicación, mi estrategia de adherencia, la que yo utilizo con una persona de 40, 50 años, no es la misma que yo voy a utilizar con un adolescente o con un niño. Tengo que buscar otros mecanismos, otras cosas que le llamen la atención y que yo pueda hacer estas alianzas para que él me cumpla con el tratamiento. Nos vamos con esta frase que dice: gracias por la claridad y la amabilidad de tus palabras. Si todos los médicos fueran como usted, el mundo sería un lugar diferente. En cada una de nuestras intervenciones debemos asegurarnos que, si no nos lo dicen completa, pero nos digan una de estas palabras, por lo menos, para sentirnos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Los buenos modales influyen en de manera positiva en los individuos. Y en este caso tenemos las palabras de gracias, de perdón, de escuchar. Esos son los reforzadores positivos, le llamamos nosotros, verbales. Entonces, son de mucha, mucha importancia, porque quizás es muy probable que nadie lo había dicho antes a esa persona, no se lo habían dicho ese día. Y nosotros, con nuestras palabras, con nuestros buenos modales, podemos lograr que esta persona se sienta más identificado con el proceso. Ahora sí, vamos a las preguntas de nuevo. Y los tipos de servicios. El servicio promedio, que es un servicio donde tradicional. ¿Alguno aquí ha tenido la oportunidad de ir a una de las oficinas del Estado? Refiriéndome a República Dominicana. Las oficinas tienen su tema, ¿verdad? Trabajan a su ritmo, como que nada les molesta, nada les estresa. Y son como muy, muy relajadas. Entonces, el servicio que distingue. ¿Qué característica debe tener ese servicio? A ver. Porque ya el servicio promedio o el servicio que ofrecen las oficinas gubernamentales lo conocemos. Pero ¿y el servicio que distingue? ¿Qué debe tener eso? Cordialidad, dice la doctora Hermosén. ¿Qué más? Dejaron solas Hermosén. Empatía, sobre todas las cosas. Empatía y conjugar cada una de las definiciones de empatía. Dice la doctora Tavares: puntualidad, responsabilidad, acogida, dice él. Eso debe tener el servicio que distingue: respeto, profesionalismo, bien, bien. Tiempo adecuado, humanismo, sí, bien. Sí, el humanismo es un tema muy amplio, pero sí, igualdad. También debemos tener igualdad, correcto. Confiabilidad. Bien. Sí, si el paciente no se siente confidente con nosotros, pues no vamos a tener, no, el paciente no se va a abrir con nosotros. Entonces, el servicio que distingue debe de estar en cada uno de nuestros pacientes, en cada uno de nuestras consultas. Sin importar que yo me voy a las 11:50 y el paciente llegó. O sea, si yo me voy a las 12, él llegó a las 11:50 y yo... O sea, si yo decidí atender a ese paciente, debo atenderlo como el primero. Dice la doctora Leonor Tavares: mostrar humanismo siempre y cuando no se haga transferencia.
¿Y qué es la transferencia, doctora Leonor? Porque tenemos una transferencia, transferencia de sufrimiento. Ok, sí, porque transferencia en psicología y contratransferencia son otras cosas. Bien, muchas gracias por sus respuestas muy, muy atinadas. Seguimos por aquí. ¿Y cómo generar confianza en los pacientes? ¿Cómo logro yo eso? ¿Cómo lo logro? Porque no es que no tenga confianza, pero hay pacientes que van un poco incrédulos, digamos, que van de doctor Google y doctor Google le dijo un sinnúmero de cosas y van donde nosotros a comprobar. Entonces, ¿cómo le generamos esa confianza? ¿O cómo le aumentamos la confianza al paciente? Si ya mencionaron lo de arriba, yo les digo, está bien con igualdad, con confidencialidad, con humanismo. Hay otra palabra que se la voy a definir más adelante, que es con humanismo también. Con eso yo le genero la confianza deseada al paciente, porque a medida que el paciente sea más confidente, buena explicación, escuchar con atención lo que tiene que decir. Sí, las alianzas se toman de cualquier discurso, de cualquier palabra que el paciente nos diga. Por ahí podemos empezar a generar más confianza. Entonces podemos, escucha activa, podemos mencionar también, doctora Hermosén, en ese Colega, aspecto. Ujú. disculpe que le interrumpa. Quería agregar a todo lo que usted ha expresado referente a cómo podríamos proyectar esa confianza en nuestros pacientes que vienen buscando ayuda. Yo diría una de las principales cosas es mostrarle a ellos, como yo al principio mencioné la palabra humanismo, pero es un conjunto de muchos factores. Por ejemplo, cuando una persona viene a nosotros, si usted no se interesa, no muestra ese interés en escuchar cuidadosamente qué es lo que la persona quiere expresar y tratar de ser realmente un agente de cambio para llevar a esa persona a encontrar por sí mismo, aparte de lo que nosotros le podamos aportar, pero por sí mismo encontrar su propia verdad, su propio camino de cómo poder ayudarse a sí mismo. Porque nosotros como consejeros psicólogos somos precursores de soluciones al problema, pero si el paciente no ejecuta las orientaciones que nosotros le ponemos en las manos, no vamos a conseguir nada o el paciente no va a lograr nada. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que entre todas las cosas ya mencionadas que tienen, por supuesto, un gran valor, es de mucho aporte. Una de las cosas que yo considero que debemos estar bien centrados en saber escuchar y mostrarle el interés a todo lo que la persona explique o quiera decir, tratar de que la persona se abra, que esa confianza en realidad se va ganando cuando nosotros podemos decirle al paciente, estamos aquí para ayudarte, no tenga pena, expresa todo lo que quieras decir, yo estoy para ayudarte, para ayudarte a que tú puedas encontrar la respuesta de los problemas que tú estás teniendo interiormente y así por el estilo. O sea que me parece que una de las principales cosas es escuchar, el humanismo, la empatía y como yo dije ahorita, no mostrar transferencia, no ver a la persona como una víctima, o sea, no expresar ni meterse de lleno en esa área, sintiendo pena, sintiendo lástima, sintiendo un sentimiento que en vez de ayudar a esa persona, entonces termine involucrándose con esos sentimientos que le llega a afectar a sí mismo. Gracias por ese tiempo. Bien, muchísimas gracias, doctora Leonor. Sí, en realidad tiene mucho que ver cada una de las cosas que mencionó con que el paciente nos vuelva en caso de tener un segundo o un tercer encuentro y que también que respete su tratamiento. Nos dice la doctora Hermosén, escuchar con atención lo que tiene que decir, prestar atención a su lenguaje corporal, mirar los ojos cuando hablen, no estar con la mirada en el computador o el celular. Claro, eso es súper básico porque cuando desviamos la mirada, también nuestra atención como que se centra. Entonces la multitarea aquí no vale multitarea. Sí, en un momento te puedes mirar su computador, claro, pero la atención debe de estar 90-95% puesta en el paciente. Dice Karina Mota, contestando sus inquietudes de manera profesional y además un lenguaje que pueda entender.
Siempre basado en la evidencia y una base científica. Claro que sí. Todo eso pueden conseguir con una sola palabra. La clave es empatía, dice el licenciado Basilio Hernández. Bien, muchas gracias por su participación. Entonces aquí, tips para mejorar la adherencia a los tratamientos. Sentido de cooperación y cooperación. Actitud de servicio. Ambiente de trabajo adecuado. Pero si no tengo el ambiente, pues yo busco los recursos, los creo, los modifico, trato de que mi ambiente sea lo más adecuado para el área que me quiero desempeñar o para lo que quiero lograr. Dice Amelín Brito, brindarle seguridad al paciente. Claro que sí, claro que sí. Eso es súper importante porque el paciente tiene que creer en mí. Tiene que creer. Si mientras más cree en mí, más se va a adherir al tratamiento. Mientras más confianza le inspiremos, más se va a adherir al tratamiento, más lo va a respetar. Solicitar retroalimentación para comprobar si que el mensaje lo haya entendido tal y como se les dice. Esto es súper importante y vuelvo y me refiero al nacional extranjero, nacional haitiano que va a nuestras consultas públicas, sobre todo. A ellos hay que hacerle mucho hincapié porque ellos dicen que sí, ellos dicen que sí a todo. Y me ha pasado, y le ha pasado a muchos de los colegas que entrevisté para preparar este material, que me dice, sí, te dicen que sí, tú le preguntas, que ahora dime qué entendiste, o te dice, ahora dime tú qué vas a hacer. Y se quedan callados, no dicen los pasos, no lo agotan. Entonces, yo digo todo que sí. Dice Sixto Ureña, dejar que se exprese el paciente, no el acompañante, sobre todo en los menores con las cosas de trabajo. Claro que sí, esto es importante, Sixto, y qué bueno que lo mencionas. Regularmente, cuando el paciente va acompañado, recomendamos que haya un momento donde se quede a solas con él. Pero claro, primero le preguntamos a la persona, al acompañante, y el vínculo que tiene con la persona. Y aunque el paciente no lo pida, si el discurso del paciente es coherente, debemos quedarnos solo con él. Y también nos podemos quedar, porque no solo con el familiar, para comparar un discurso u otro y ver cuál me está diciendo la verdad y por dónde yo puedo lograr alianzas con ellos. Conocer e interpretar la comunicación no verbal. El lenguaje aquí no verbal es importantísimo, pues permite identificar emociones, posturas y más que eso, el lenguaje no verbal me dice a mí, y me da muchísima información sobre si con él podemos lograr esto o podemos utilizar una técnica o si hizo la tarea asignada. Poner atención a lo que dice y a cómo lo dice también. Y le doy un tip, sobre todo a los psicólogos. Cuando el paciente llora, nosotros tenemos que hacer un énfasis aquí. ¿Por qué llora? ¿De qué estábamos hablando cuando lloró? ¿Por qué lloró? ¿Con qué intensidad lloró? O sea, no es que solamente lágrimas y ya. Debemos evaluar eso también. ¿Y por qué no? La comunidad también, cuando tocan este tema, y si hay lágrimas, si el paciente empieza a llorar, podemos identificar si ese paciente necesita una evaluación integral, que regularmente sí, que no solo sea visto por un profesional de la salud, sino que interactuemos. Porque pase por varias manos para ver, para descartar, para analizar en qué podemos cada uno de los profesionales de las distintas áreas contribuir para con ese paciente. Nos dice Leonor también, el escuchar al paciente, no censurar, lo que claro, no censurar, porque no censurar se opone a todo esto. Él va a pensar que lo estamos tratando, que lo estamos midiendo con una vara. Y eso al final puede provocar que el paciente no se sienta tan identificado como queremos con el proceso. Control de los términos que utilizamos, hablar en un lenguaje llano. ¿Recuerdan el ejemplo de ahorita? Yo le puse que al paciente no le pregunta, o sea, rara vez el paciente va a entender que tú le digas, ¿qué lejos de controlar los esfínteres? Tu niño, ¿no? O sea, hay que hacerlo muy, y preguntarlo así, o sea, ¿qué edad de hacerse pipí que acá? Y simple. Entonces, modular nuestro tono de voz, la velocidad del habla, esto es importante, porque si yo le estuviera hablando a ustedes muy rápido, quizás no me estuvieran entendiendo, pero si estuviera hablándole muy lento, pues también como que se me aburrirían, y eso podría pasar también en nuestra consulta con nuestros pacientes. Entonces,
El tiempo, esto es importantísimo. Si hablamos durante mucho tiempo, podemos llegar a ser monótonos. Es recomendable introducir preguntas a los pacientes, hacer que expresen qué harán con el medicamento o usar cualquiera de las palabras clave que ellos utilicen. Nosotros utilizarlas y que ellos nos retroalimenten. Y aquí, recuerda que le mencioné sobre el altruismo, que debemos tener. Esta es la tendencia de procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Nos dice Leonor que debemos de nuevo usar la empatía, el respeto y la solidaridad frente a las cosas que no está expresando el paciente. Claro que sí. Y también para con sus familiares, porque hay muchas alianzas que la vamos a hacer con los familiares también. Vamos que aquí con otra frase, que esta nos dice: la amabilidad y la sensibilidad no son señales de debilidad y desesperación, sino manifestación de fortaleza y resolución. Muchas gracias. Esta es la parte donde recibimos sus aportes, donde sus dudas, sus inquietudes. Esperemos estar a disposición de responderlas. Muy bien, licenciado Santana, excelente. Permitimos ahora que abran su micrófono o hagan preguntas. Kenia, si tienen alguna lectura del chat que esté pendiente. Sí, voy a estar pendiente. Hasta ahora, Ok. ustedes pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna Sí. pregunta, agregar Creo que algún comentario. sí, la doctora Brito estaba levantando la mano. No sé si respondió la pregunta, licenciado. O Meli. Había levantado la mano. No sé si está respondida la pregunta. La doctora Brito. Parece que no. Sí. ¿Alguien quiere hacer un otro comentario? Sí, al doctor le quiero hacer un comentario de Sí. casos difíciles. Por ejemplo, cuando vamos a dar un tratamiento a un paciente y el paciente tiene una creencia determinada, ya sea religiosa o cualquier otra creencia, que no le permite usar ese tratamiento. Por ejemplo, hay veces que yo he tenido pacientes que van y ellos dicen que no, que el síntoma que tienen es algo que le echaron, por ejemplo. ¿Qué usted recomienda ahí en ese caso? Porque a veces no hay forma de usted, por más que trate de convencer al paciente, no hay forma. Bien, excelente pregunta. En ese caso, referido a psicología para ser evaluado. Para ser evaluados, claro que sí. Claro, yo me refiero ya, ¿qué hace usted como psicólogo ya con ese paciente? Empezar a desmontar la creencia. Podemos utilizar mayéutica, sobre todo. Hacemos que el paciente llegue a sus propias conclusiones mediante preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué crees en esto? ¿Y le ha pasado algo similar a algún pariente, al cercano? O sea, preguntas y respuestas y reflexiones. Entonces, poco a poco va a llegar el momento en la terapia donde vamos a desmontar eso. Y le preguntamos a él, ¿y si hacemos esto y lo tratamos de otra manera? ¿Verdad? Y si lo que te está ocasionando es sudoración en las manos, pero eso es ansiedad. Entonces, mira, nosotros trabajamos la ansiedad de esta manera. Respetamos lo que nos dice, ¿verdad? Pero en este lugar, que es puramente científico, nosotros trabajamos de esta manera y le explicamos al paciente la manera en que trabajamos y qué consideramos sobre esa creencia. Y cabe destacar también en este aspecto que si con el tema de la religión, hay unos cristianos que dicen que Dios me habló y que Dios me dijo que hiciera esto y que aquello, pero eso no corresponde a un trastorno ni una alucinación, sino que son términos propios de la religión que ellos practican. ¿De acuerdo? Bueno, es un tema. Excelente. Sí, gracias. El doctor José Ruiz parece que quiere hacer un comentario. José, ¿puedo abrir tu micrófono? No, lo que pasa es que la doctora Brito quería hablar y estaban cerrados todos los micrófonos. Entonces yo le estoy diciendo a usted que los micrófonos no estaban disponibles para comunicarse, hablar libremente cualquier persona. Por eso estaban con la dificultad. Era para eso. Pero escribieron por el chat. No estaban disponibles, no estaban disponibles. Ella hizo la pregunta ya por escrito, ya el profesor Santana le respondió.
Perfecto, perfecto. Era ella que no escribió. estaban disponibles los micrófonos. Sí, claro. Muy ¿Alguien bien, y más darle quiere? las gracias al licenciado Sí, perfectamente. sí, Pues sí, sí, excelente. muy bien, Bien. muy buena. Yo te entiendo también. Lo mismo yo hago con algunos, bueno, la mayoría de los pacientes, después que le doy la explicación, le digo que me expliquen lo que ellos entendieron de mí, para que se vayan con la explicación completa. Siempre le pregunto, ¿qué usted va a hacer primero? Ahí están las indicaciones, está el estudio, tiene referimiento para ir a otro especialista. ¿Qué usted va a hacer primero de lo que yo le dije? Y le voy preguntando para eso mismo que él decía al inicio de su conferencia. Que Sí, claro. se vayan entendidos de lo que le estoy explicando. Y nunca, casi siempre veo los pacientes solos. Casi siempre le exijo que estén acompañados de alguien. Oh, ok. Sí. Excelente. Creo que Pero- está el doctor. Sí, el doctor Williams. ¿Puedo Quería intervenir? comentar algo. Adelante. Sí, no. No, el licenciado estaba hablando mucho de enfermedades a largo plazo y mencionaba el HIV. Y yo creo que enfermedades que no son HIV, que son a largo plazo, como la hipertensión o como la diabetes, y enfermedades de tipo crónico, tienen también las mismas dificultades, porque en Santo Domingo, y no solamente en Santo Domingo, pero en otros países y aquí mismo, la gente te dice, ya yo no tengo que tomarme la pastilla de la presión porque yo no me siento síntomas de la presión. Yo no tengo la presión alta porque ya yo no tengo síntomas. La gente no entiende, y es una de las dificultades que tenemos con la comunicación, que hay enfermedades que no necesariamente tienen que dar síntomas para producir daño, y que cuando producen síntomas, el daño puede ser permanente o muy tardío dentro del proceso. De igual manera, con el asunto de cómo aceptar el tratamiento y cómo no aceptarlo, cuando mencionaban las creencias, esas son cosas que tienen y llevan no solamente en las creencias, sino también el nivel educativo de la persona con la que uno está comunicándose. Porque si hablamos, como él dijo, usando un lenguaje que esté por encima de la capacidad del paciente para entender, no nos estamos comunicando. Entonces, hay que reconocer primero, y una de las preguntas básicas que yo hago en mi consulta es, ¿qué grado tiene esa persona? ¿Qué educación tiene y qué hace como trabajo? ¿Cómo se ganó la vida? Entonces, tú tienes que utilizar cosas y ejemplos que estén relacionadas a la experiencia del paciente para que el paciente pueda entender lo que tú estás tratando de explicarle. Claro. Sí. Muy bien. Excelente. Excelente, ¿Alguien más? gracias. Sí, profesor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Era el doctor Williams ya regresó de Singapur. Usted está en el país. Todo en el campo ya. Ah, ok. ¿Y puede compartir algunos segundos alguna noticia nueva, o alguna buena noticia para América Latina de ese Congreso Mundial del Stroke? Hay esperanza, hay esperanza. La esperanza es que la Organización Mundial del ACV se ha trazado una meta de tratar de disminuir la incidencia de ACV en más de un 50%, porque como tú sabes, el 80% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. Lamentablemente, en los países no solamente de la República Dominicana, sino también los países pobres en Asia y en África, el asunto de la prevención depende no solamente de lo que el médico pueda hacer, sino que se necesitan las autoridades públicas, los gobiernos y las autoridades políticas para que interfieran y colaboren con la intención de los médicos, porque los médicos lamentablemente tenemos un poder limitado. Claro. Tenemos influencia, pero tenemos un poder limitado. Y hasta que el poder político, y yo solamente voy a hablar de República Dominicana porque ahí es donde, hoy en América Latina, es donde nos estamos concentrando, mientras no haya disponibilidad o disposición gubernamental oficial, sea de salud pública o del gobierno central político, a que se trabaje y se elimine el problema del ACV, de la muerte por enfermedades cerebrovasculares, que en los países de nosotros y en los países pobres del mundo siguen siendo la segunda causa de muerte. Nosotros como médicos no vamos a poder tener un impacto en nada de eso. El problema que confrontamos nosotros sigue siendo el mismo. El gobierno dominicano sigue diciendo por donde quiera que van que tiene la intención y que va a pagar por las medicinas,
pero hasta este momento, en los 2 últimos años, nunca han pagado por ninguna medicina para tratar a un paciente pobre con un accidente isquémico cerebrovascular en ninguno de los hospitales públicos de la República Y Dominicana. eso está pasando en Honduras. Cuando yo estuve en el Congreso Mundial en Río de Janeiro, ahí en el momento que explotó salió la pandemia, Sí. Honduras, Paraguay, Uruguay, es el mismo, Paraguay en Sudamérica, es lo mismo, en la Centroamérica, política. la Sí, misma situación. la misma situación, la falta se necesita el apoyo y la voluntad política. Sí, bueno, es un tema que se puede traer y además quizá algunas ideas de la experiencia de allá, ver qué cosas se ha avanzado, ¿verdad? Bueno, en la en ese sentido, la mejor manera quizás sea cuando personas cercanas a los agentes políticos y del poder sufren ACV. Sí. Entonces ellos se sensibilizan. Sí, porque ven a primera mano, como ejemplo, enfrente de ellos, los efectos del ACV. Pero mientras estén afectando a la gente que no le importa a nadie, las distantes, los pobres y la gente en la calle, los políticos no tienen capacidad para entender que están afectando a la población entera. Claro, sí. Nos quedan algunos minutos. Quiero abusar de la confianza con el licenciado Santana para introducir a algunos miembros que por primera vez entran. Quiero presentar formalmente a Nakira. A Nakira, si puede abrir su micrófono, estuvo con nosotros en el Congreso pasado de Filadelfia, nos ayudó bastante. Ella es una gran amiga de Leonor, la doctora Leonor Tavares. Y quiero presentarla porque es una dominicana que reside en Maryland, es veterana de guerra, con especialidad en antiterrorismo, sobre todo en ANTRA, terrorismo con ANTRA y con bacterias, vamos a decir. Enfermedades biológicas. Sí, biológica, exactamente. Ella fue parte de un equipo después de septiembre 11, que explotó, ¿verdad? La historia que ustedes ya conocen, que murieron varias personas por el uso del ANTRA. Anakira, ¿puedo abrir tu micrófono si está disponible para que te conozcan? Sí, todavía está cerrado, Anakira. Sí. Y también le agradezco a profesionales de Bolivia, Ana Rivera Bustos, que está en Bolivia, la doctora Laura Pali de Bolivia también, que está conectada, y los demás de Santo Domingo y de otros países. En el Ecuador también, el licenciado Jorge Castañeda, ¿verdad? Del Ecuador, que está conectado también. La sobrina mía también está conectada, Criseli, que es psicóloga formada aquí, estudió aquí en New York y estuvo con nosotros. Criseli, ¿se puede abrir tu micrófono? Claudio, que también nos ayudó y saluda. Fue la driver, ¿verdad? De José. La driver mía. Exactamente. Hola, muchísimas gracias. Anduvo muchísimo Filadelfia con nosotros y tuvimos ahora mismo está ella aquí en casa. Sí. Ella vino, tenemos un eco ahora. Ella vino primero que yo. Sí, interesante. Yo vi que tú le hablaste esta conferencia para que entrara. Yo sé que colabora mucho y estuvo ahí mucho, licenciada, mucho estrés con José en ese viaje. Y más y más ahora con el entusiasmo de la serie mundial, que los Phillies siguen avanzando. Una técnica de relajación. Sí. Muchas gracias. Una técnica de relajación para el doctor Ruiz. Un minuto antes de que cerremos. Sí, adelante. No sé si el muchacho de Bolivia que quería consultarme algo anda por ahí, pero yo le dije que me llamara porque él tiene unos casos de pacientes con epilepsia y problemas neurológicos. Y si él me ha mandado mensajes, yo le contesté, pero si tú sabes o si te comunica contigo, dile que me puede llamar para que podamos discutir los casos. Yo creo que fue, exacto, sí. Al neurólogo. Sí. Okay. No, él no es neurólogo, él trabaja en un pueblecito. Funcional, medicina ocupacional. Sí, lo podemos, medicina ocupacional, sí, lo podemos contratar. Yo recuerdo que participó, sí. ¿Alguien más ha entrado por primera vez que no se ha presentado para que se conozcan y darse a conocer y conocer sus inquietudes de cómo esta asociación le puede ayudar? Sí.
puede abrir su micrófono. Creo que Sí, el Santana. licenciado Basilio Hernández, creo que, para que le abra el micrófono, porque él, Sí, creo que es su Basilio, primera vez con nosotros. Sí, Basilio, puede abrir su micrófono, tiene permiso. O si no, déjeme ver. Intente ahí, Basilio. Basilio es psicólogo, creo que. Sí, sí, él es psicólogo también. Psicólogo. Tiene permiso, doctor. Adelante, Basilio. No veo que no le puede abrir el micrófono. Sí, Ah, tiene sí. permiso. Tiene permitido, Sí. Basilio. A ver si está Sí, con parece. nosotros todavía. Sí. Muchas veces cuando hay problemas así de micrófono, es José que le pone a ver los juegos del Licey y el Escogido. Es lo que pasa. y están concentrados en otra cosa. Sí. Alguien más que quiera abrir su micrófono y decirnos. Bueno, de todas maneras, licenciado, gracias por su participación en el día de hoy. Es la segunda vez que entra. Yo sé que usted ha desarrollado una gran experiencia. En la conferencia pasada de septiembre hizo un enfoque en el infarto, ¿verdad? Y su relación con el manejo, su experiencia con infarto. Y ahora este tema que trajo mucho interés, de mucho interés para todos, no solamente el psicólogo. Y hoy entraron muchos psicólogos a nuestra asociación. A este programa. La semana que viene van a hablar, yo creo que de Parkinson, uno de los muchachos. Basilio, adelante, Basilio. Sí, ahí estamos. Sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno. No, feliz y contento de escuchar este grupo, pues muchos profesionales de la salud que hoy en día necesitamos. Mi nombre es Basilio Hernández, psicólogo clínico, y estamos trabajando para una maestría casi finalizada en lo que es la neuropsicología, porque son temas de importancia que nosotros pues ya me uní al grupo para poder compartir con ustedes y felicitar de manera especial al licenciado Santana, porque el tema que hoy tocamos pues es un tema muy importante cuando nosotros logramos tener una empatía con el paciente y tener ese don de escucha. Claro. Ismael Cala dijo una palabra o una frase más bien y dijo que el arte de saber es saber escuchar, y cuando el paciente se siente escuchado pues entra lo que es la empatía y luego el paciente abre, y eso es lo que permite tener una buena empatía con el paciente. Entonces uno va más cómodo cuando ya el paciente se siente que fue escuchado, y ahí uno puede transmitir el conocimiento que tenemos. Así que muchísimas gracias por pertenecer a este equipo de profesionales. Bienvenido, bienvenido. Esperamos tenerlo en algún momento como invitado, y por lo que la forma que usted habla y la forma que se expresa el profesor Santana, Michael, se nota que se ha avanzado mucho en la psicología, en el área, sobre todo en el Cibao, en Santiago, las escuelas, con todas esas maestrías. Ya no era como antes, que nosotros veíamos los pacientes y no teníamos recursos terapéuticos con los psicólogos. Así que los felicito a todos. Gracias a todo el grupo por participar, y a todos los que estuvieron en el fin de semana en el Congreso de Filadelfia. Le agradezco su apoyo, y igual que se conectó virtual. Gracias, Basilio, doctor Williams y doctora. Muchísimas gracias. Y Kenia y doctor Santana. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Buenas bendiciones.